Todos ya conocemos la historia de cómo el gobierno de Menem comenzó una privatización de los servicios públicos y cómo fue que afectó al sistema ferroviario hace 30 años. Mientras se concesionaban las líneas más importantes en el área metropolitana de Buenos Aires, casi todos los corredores de pasajeros en el resto del país dejaron de funcionar, desapareciendo tanto trenes locales como de larga distancia en todo el territorio nacional. Dado que Nación dejó la puerta abierta a cualquier empresa o gobierno provincial que se quisiera hacer cargo de algún servicio de pasajeros en particular, unos pocos trenes sobrevivieron en puntos muy aislados del país, tal como fue el caso de Buenos Aires, que se quedó con sus servicios de larga distancia, o reaperturas como la del tren de las Sierras en Córdoba, a cargo de Ferrocarril Córdoba Central Sociedad Anónima. En esta misma provincia sobrevivió un tren urbano que fue muy usado en su momento, uno que iba desde la capital hasta Villa María, conectando todo un cordón de localidades cordobesas en 141 kilómetros. Inicialmente el mismo estuvo a cargo del gobierno provincial hasta que se pudiera hacer cargo a alguna otra empresa, y así fue. Posteriormente este servicio fue transferido a Ferrocarriles Mediterráneos Sociedad Anónima, una cooperativa integrada por ex trabajadores de ferrocarriles argentinos que durante varios años lograron reflotar este tren de pasajeros. Sin embargo, por mucho tiempo que esta empresa tuvo ambiciones de expandir sus servicios a otros corredores, tal como podía ser Altagracia o Río Cuarto, e incluso volver a restablecer el servicio de larga distancia hasta Buenos Aires, que había quedado suspendido en 1993, el presupuesto y todo el proceso burocrático que implicaba relegaron este sueño a tan solo un par de viajes muy esporádicos. En septiembre de 2004 se derogaba el famoso decreto 1168 de 1992, el cual impedía al Estado Nacional tener la prestación de los servicios de pasajeros interurbanos. Con ello, se formó una unión transitoria de empresas convocando al nuevo Central Argentino, empresa de cargas que tenía en su contrato toda la infraestructura del ferrocarril Mitre, y por otra parte Ferrovías, que operaba los trenes de pasajeros de la línea Belgrano Norte. El nombre que tuvo esta empresa de carácter transitorio fue Ferrocentral, que obviamente surge de la combinación entre los nombres Ferrovías y Central de Nuevo Central Argentino. Después de que a FEMED se le revocara la concesión a finales de 2003, el 6 de agosto de 2004, una resolución del Ministerio de Planificación Federal autoriza a NSA para que, a través de Ferrocentral, reanude nuevamente los servicios entre Córdoba y Villa María en una primera etapa, y en la otra, que implemente después de tanto tiempo de espera, el regreso del tren de larga distancia entre Retiro y la capital cordobesa. Inicialmente se operó el servicio regional de Córdoba con material remolcado de FEMED y el tractivo de NSA, uniendo estas dos ciudades y otras paradas importantes como Río Segundo, Pilar, Oliva, entre otras más. Todo esto en un viaje que no superaba las 3 horas y media de duración. Para el inicio de la empresa, en la cooperativa de Talleres Pérez se comenzó a reparar material rodante que en su momento perteneció a FEMED, así como 5 locomotoras GT22 que se encontraban paradas hace mucho tiempo, y hasta 3 locomotoras Gaia. Todo el material se fue preparando de a poco para lo que sería la reapertura del servicio El Cordobés después de 11 años. Y así fue como el 3 de abril del 2005 se realizó el viaje inaugural para contar nuevamente con un tren de pasajeros histórico y tan importante. Este recorrido atravesaba todo el cordón norte de Buenos Aires hasta llegar a Rosario. Si bien este nuevo servicio contemplaba parada en esta ciudad santafesina, este tramo ya estaba cubierto por TVA, que sacaba trenes de pasajeros 2 veces a la semana, uno a Rosario y otro hasta Santa Fe Capital. Pero volviendo al impecable nuevo servicio que saldría los lunes y los viernes, en esta ciudad se invertía la locomotora para poder seguir hasta Córdoba, teniendo una parada intermedia en Villa María, y así siguiendo hasta la estación de la capital provincial, uniendo casi 700 kilómetros en un viaje que duraba 14 horas tanto de ida como de vuelta. Un tiempo de viaje muy decente comparada con la calidad del resto de trenes de larga distancia y que ofrecía mejor comodidad que el micro. Sin embargo, durante el resto del año, la empresa consiguió la concesión de un servicio muy importante, nada más y nada menos que el tren de larga distancia Tucumán, el único en atravesar más de 2 provincias que sobrevivió a la racionalización del 93. Este recorrido de poco más de 1100 kilómetros también va por el norte bonaerense hasta llegar a Rosario en Santa Fe, pero a su vez se desvía al noroeste para atravesar Santiago del Estero, llegando a la capital tucumana y conectando muchas localidades. Entre ellas, la más importante sería La Banda, teniendo en cuenta de que está prácticamente pegada a Santiago capital. Finalmente el servicio fue inaugurado a fin de año, contando con un tiempo de viaje de poco más de un día y una salida semanal, pero que batió récords de pasajeros muy importantes. El tucumano en realidad operó primero bajo el gobierno provincial y luego bajo la empresa privada Tufesa hasta 1999.
De allí en adelante se hizo cargo Noroeste Argentino Ferrocarriles Sociedad Anónima, hasta que el gobierno de Tucumán le quitó la concesión en 2004 por supuestas faltas de seguros y garantías para correr los trenes, en una decisión un poco floja de papeles, pero esa es una historia que vale la pena contar en otra ocasión. Vamos a hablar del confort para el pasajero dentro del tren. Como en el resto de servicios de larga distancia que heredaron los coches de ferrocarriles argentinos, las comodidades eran notoriamente las mismas que en Ferrobaires o en trenes especiales argentinos. Por una parte estaban los coches de segunda clase como clase turista, que venían con las comodidades básicas, y los de primera clase que tenían asientos rebatibles y mucho más soportables. Por supuesto también contaron con la famosa clase Pullman, que tenía asientos y baños mucho más confortantes y aire acondicionado. También se encontró el coche comedor como servicio aparte, donde se podía disfrutar de desayuno, almuerzo, merienda o cena según el horario del día, con una atención que fue descrita como de primera calidad. Y por último estaban los coches dormitorio, que tenían compartimientos para 2 personas y que venían con opción de desayuno incluidas. Toda una gama de comodidades que, aunque no innovaban en lo absoluto, estaban muy presentables a diferencia de las otras empresas en el rubro. Quizás lo único para criticar en este caso es que en muchos coches las ventanas de los coches sin aire estaban protegidas para evitar piedrazos, y esto evitaba que se pudieran abrir, por lo que en caso de sufrir el calor no había mucho que se pudiera hacer más que estar cerca de los ventiladores del pasillo. Como dato adicional, algunos coches reparados a partir del 2009 vinieron con asientos de micro, usando semicama para los primera y asientos cama para los Pullman, un poco incómodos para el gusto de la mayoría. Esto es algo que también aplicó Ferrobaires cuando reparaba coches en sus últimos años. Otro punto muy positivo para la empresa es la falta de cancelaciones de servicios. Durante todos los años de operación el porcentaje de trenes cancelados fue muy chico, se mantuvo una regularidad muy estable que se cumplió perfectamente por 10 años, además de que se mantuvo la puntualidad y horarios, por lo que se volvía una opción muy confiable con la que siempre se podía contar. Además del buen mantenimiento de su material rodante y como en cada viaje se encontraba en impecables condiciones, si por algún motivo había una falla imprevista o un servicio se quedaba sin tracción, NSA asignaba sus locomotoras en caso de emergencia, por lo que sí o sí se aseguraba la corrida del tren. Por último, aparte de los destinos principales, Córdoba, Tucumán y La Banda, una notoria cantidad utilizaba el corredor para viajar a Rosario. Como ya se mencionó, este tramo ya era cubierto por un tren de larga distancia de TVA, pero su servicio era tan irregular que al estar en pésimas condiciones mucha gente prefería viajar a Rosario confiando en Ferrocentral, además de que la empresa les daba la opción de hacer el viaje de manera expresa, ya que el rosarino como tal observaba varias paradas intermedias. Aunque ya mencionamos el material rodante de la empresa, con la infame compra de Ricardo Jaime de toneladas de material rodante ferroviario de segunda mano a distintos países de Europa, Ferrocentral adquirió a partir de 2006 varias novedades portuguesas. Por una parte se quedó con algunas locomotoras English Electric, bastante livianas pero confiables, y por otro lado los coches de pasajeros Orefame de clase turista y primera clase. La mayoría de estos coches nuevos fueron asignados al servicio regional entre Villa María y Córdoba, mientras que el confort de estos no era muy distinto a los coches del resto de los servicios. Estos años, y durante el resto del tiempo que operó Ferrocentral, surgió una de las principales quejas de los usuarios que viajaban en sus trenes: el tiempo de espera para los pasajes. Los mismos se sacaban con muchísima anticipación, dado a que era imposible conseguir pasajes un mes o incluso 2 meses antes del viaje. Esto sucedía porque la oferta de trenes era muy escasa comparada con la demanda que había a los pocos destinos que tenía la empresa. Los trenes, que en su mejor época tenían 18 coches, ahora tenían 12 o incluso menos. ¿Acaso faltaba material? Ferrocentral tenía una gran cantidad de coches en retiro, en Córdoba y en Tucumán reparados y a modo de reserva que en el diagrama normal no cumplían ninguna función. Y como se mencionó, en el hipotético caso de que faltara una locomotora, NSA mandaba a una de las suyas a hacerse cargo del tren. Tampoco se podía poner la excusa de que la infraestructura de vía estaba decadente, porque para ese momento el tiempo de viaje aún era aceptable, y a pesar de ello, cualquier renovación de la misma dependía de, otra vez, nuevo central argentino. Y por último, tampoco se puede argumentar que no había los recursos para agrandar la oferta, porque la empresa recibía subsidios del Estado Nacional, como pasaba con el resto de concesiones privadas. Ferrocentral tenía todo a su favor, tanto interna como externa, para poder brindar más servicios y jamás amplió su oferta. Tampoco le podemos echar toda la culpa, porque la orden de ampliar la cantidad de trenes semanales tenía que venir de la Secretaría de Transporte de la Nación, cosa que jamás le interesó. Para entrar al 2007, las inundaciones de los ríos en Santa Fe hicieron que se suspendiera por un tiempo el servicio a Tucumán. Sin embargo, al poco tiempo pudo ser restablecido manteniendo su frecuencia original, pero en este año se sumaría un interesante servicio urbano a los corredores de la empresa, esta vez no en vías de trocha ancha, sino de trocha angosta,
Se trataba del famoso Tren de las Sierras, el cual después de años fuera de servicio tras el desastre que fue Ferrocarril Central Córdoba Sociedad Anónima, volvía a recuperarse de la mano del Estado Nacional, principalmente por el interés de hacer varios proyectos de los llamados ferrourbanos para hacer trenes de cercanía fuera de Buenos Aires. La empresa convocada para operar los trenes fue Ferrocentral, a la que se les asignó el proyecto en varias etapas hasta Cruz del Eje, reactivando todo el ramal A1 que iba hacia el Valle de Punilla. La primera de estas etapas se ubicó entre Rodríguez del Busto y La Calera, esta vez usando los coches motores Alstom que también eran traídos de segunda mano desde Portugal, con la diferencia de que primero fueron modificados por EMEPA en Chascomús, mismo consorcio que formaba parte de Ferrovías. A pesar de que este nuevo tren de las sierras ya tenía tiempos de viaje poco prácticos y que no terminaba de llegar al microcentro cordobés, su implementación fue un éxito. Año 2008, y es entonces cuando este mismo servicio extiende su recorrido hasta San Roque, remodelando estaciones e implementando nuevos andenes para posteriormente extenderse nuevamente hasta Cosquín, conectando ya una parte importante de las sierras cordobesas y sumando una buena cantidad de pasajeros. A finales de ese año sucede la única mejora del tiempo de viaje en toda la historia de la empresa, y es que gracias a las diversas mejoras que hizo NSA en la vía pasando Rosario, se logró reducir 1 hora el tiempo de viaje entre Buenos Aires y Tucumán, pasando a tardar unas 24 horas en total. Si bien estaba lejos de las 19 horas que tuvo con Ferrocarriles Argentinos, era mucho más que razonable pagar por un tren que tardara esa cantidad. Entramos a 2009 y desde el Estado anuncian numerosos servicios ferroviarios locales nuevos que comenzarían a correr en el corto plazo, todo adaptando ya a una política de expandir los trenes metropolitanos a otros lados aparte de Buenos Aires. Para ello fue contando con varias empresas que se harían cargo de la operación una vez inaugurados. Por un lado, la primera idea para Ferrocentral se trataba de Salta, teniendo un servicio entre la capital y Cerrillos. Por otra parte, se anunciaba el famoso ferro urbano de Córdoba, que consistía en atender el tren de las sierras con mayor frecuencia y en la zona que más flujo de gente tenía, iniciando originalmente desde la estación Alta Córdoba y Rodríguez del Busto, incluyendo a su vez el desvío hacia Córdoba Mitre, en una obra que iba a demandar mucho puesto que desde hace tiempo que ese trazado no recibía tráfico ferroviario. Por último, la tercera idea incluía un ferro urbano de Tucumán, más en específico entre Tafí Viejo y la Estación Central. Todos estos servicios, aunque muy necesarios, nunca se terminaron de hacer realidad, como por ejemplo el último caso que directamente nunca existió. Sin embargo, Ferrocentral sí se haría cargo del ferro urbano cordobés, habilitando la extensión del recorrido del tren de las sierras hasta Alta Córdoba, ya bien en el centro de la capital. Sin embargo, en un principio este nuevo tramo tuvo mucha dificultad para operar, cuando a los pocos meses se suspendió por problemas con la villa del nylon, además de que tiempo después la duración del viaje aumentó 1 hora entera. El motivo, un despido masivo de banderilleros causó que los trenes ahora tengan que detenerse en cada paso a nivel para poder circular, algo cuanto menos vergonzoso, y que sigue pasando ahora. Por fortuna, esta decisión apenas duró poco tiempo y que en tiempo récord se logró habilitar la circulación con pasos a nivel automáticos alrededor de la traza, a la vez que volvió a circular a fin de año con el recorrido completo. Igualmente, para ser considerado un entre comillas ferro urbano, dejaba mucho que desear. Apenas alcanzaba para 7 servicios ida y vuelta, que tras esta interrupción se vieron reducidos a tan solo 2, que en realidad eran del tren de las sierras completos hasta Cosquín. Una buena idea que desde el Estado ejecutaron de la peor manera posible. Un detalle anecdótico pero interesante de 2009 es que durante el 11 de febrero de ese año, un tren que se dirigía a Retiro procedente de Córdoba tuvo que desviarse por el ramal Apeirano, ya que la vía común que se usaba entre Retiro y Rosario se encontraba cortada por un piquete, usando un ramal que no veía un tren de pasajeros hace mucho tiempo. La formación siguió hasta Santa Teresa bajo la vía de América Latina Logística para dar la vuelta hacia Empalme Villa Constitución y volver a agarrar la vía convencional. Algo parecido pasó con Ferrobaires en unos momentos de emergencia cuando usaron la vía Ranchos de Altamirano a Las Flores, ramal inactivo desde hace tiempo para los trenes a Bahía Blanca. Llegando al 2010, se dan vuelta algunas cosas dentro de los servicios de la empresa. Por una parte, se ven ralentizados los servicios de larga distancia, sumando desde 35 minutos en el caso del de Tucumán y hasta 1 hora y 40 minutos en el de Córdoba. A pesar de que la empresa prometió en su momento ir reduciendo sus tiempos de viaje, lo del tucumano en 2008 fue la única excepción. El motivo de estos aumentos se debían a la infraestructura de NSA, que hasta el día de hoy sigue sin ser renovada por la empresa. Primero se alegó que se estaban haciendo un mejoramiento de vía y que por ende había restricciones sobre la velocidad hasta que se completaran esas tareas, pero esto nunca se volvería a revertir.
y mientras tanto, durante el resto del año se abrieron más apeaderos dentro del Tren de las Sierras, que tenía un gran volumen de pasajeros. Llegando al 2011, Ferrocentral ya estaba posicionada como la mejor empresa de larga distancia en comparación con Ferrobaires y TEA, que cada vez entraban en el ojo público por su mala administración y calidad de sus servicios. Les ganaba en tiempos de viaje, en confort y en organización por escándalo. En abril de ese año pasó algo insólito. Se autorizó un 80% de aumento de precios en todos sus corredores y casi antes de cumplirse un mes de esta medida, se volvieron a retraer todos los precios a como estaban anteriormente. Por otro lado, para las vacaciones de invierno, se aumentó la frecuencia del Tren de las Sierras, pasando a 3 trenes diarios por sentido, además de incluir por fin una parada intermedia en Vial Macé. A partir de este año, Ferrocentral comenzó a implementar en el corredor a Tucumán una tercera frecuencia semanal para las temporadas de verano, en vista de la altísima demanda que había en el servicio, aunque esta frecuencia adicional solo disponía de clase turista y primera clase, usando los coches Orefame. No es muy destacable este dato sabiendo que el viaje duraba un día entero, pero al menos fue el único intento de agrandar la oferta. Entramos a 2012 y ocurre lo que siempre nos toca contar en este canal. Ocurre la tragedia de Once, cuando una formación de la línea Sarmiento que llegaba a la estación terminal chocó contra el paragolpes del andén 2, provocando 51 muertos y más de 700 heridos, haciendo que el proceso que llevaba a cabo el Estado Nacional por invertir en el ferrocarril se acelerara para tomar cartas en el asunto, aunque tarde, ante semejante hecho. Durante este año empezaron a correr rumores de que la etapa transitoria de Ferrocentral llegaría a su fin, pero la empresa continuó brindando sus recorridos sin cambiar el mantenimiento, pero teniendo aún el problema de la poca oferta y alta demanda. Las filas enormes que se hacían en el retiro para intentar sacar pasajes para viajar 3 meses antes eran impresionantes. Ese mismo año, debido a inundaciones en Córdoba, el Tren de las Sierras tuvo que ser fraccionado para prestar servicio entre Alta Córdoba hasta La Calera por un lado y San Roque hasta Cosquín por el otro. Tiempo después volvería a unificarse el recorrido, pero ahora se quedaría como cabecera Rodríguez del Busto, debido a que surgió otro nuevo conflicto con una villa que empezaba a ocupar el gálibo ferroviario. Y para cerrar 2012, primero se incorporó Parada del Tucumano en la localidad de Galvez, Santa Fe, que aumentaron otra vez los tiempos de viaje por el estado de la vía. Y lo tercero y quizá más importante fue que se habilitó la venta de pasajes online con tarjeta de crédito, agilizando la venta de pasajes que solo se hacía por boleterías. Cabe mencionar que Ferrocentral fue la primera empresa en usar este sistema, antes que Trenes Argentinos o Ferrobaires, que nunca lo pudo implementar. Año 2013 y todo se mantiene en vigencia. Para este punto vamos a hacer un resumen de cómo se están prestando los servicios. A Córdoba y a Tucumán habían 2 servicios ida y vuelta por semana. El primero tardaba 17 horas mientras que el segundo tardaba 26 horas y media. Por otro lado tenía 3 trenes semanales entre Villa María y Córdoba que tardaban 4 horas. Y por último el Tren de las Sierras entre Rodríguez del Busto y Cosquín tenía 2 trenes diarios y 3 los fines de semana por sentido, tardando en total unas 2 horas. Durante todo ese año se da una oleada de traspaso de operaciones de servicios a la nación, tal como ocurrió con los trenes regionales de Entre Ríos o la mismísima línea Sarmiento. Ferrocentral iba a hacer el traspaso en septiembre de 2013, dando por finalizada su concesión, pero se extendió un año extra mientras se hacía el resto de obras y procesos burocráticos. Sin embargo, el fin ya estaba pactado, y desde el Estado ya estaban hablando de la operación de sus propios trenes de larga distancia hasta Rosario, Córdoba y Tucumán, algo que cumplirían a partir del siguiente año. Entrando a 2014 y con la estatización entre comillas definida, restaba ver qué era lo que se hacía de ahora en adelante. Por un lado, debido al interés del Estado por invertir en el corredor a Rosario, hizo que se encarara finalmente la renovación de vías desde Retiro hasta por lo menos Rosario Sur, viendo que la infraestructura de la local por un lado y la de NSA, a partir de Zárate, no se encontraba en condiciones para poder operar de manera seria. Para ello se hizo un acuerdo con la empresa para hacer la renovación de vías en su sector, porque claro, ellos difícilmente la iban a hacer. Pero por otro lado la empresa comenzó a afrontar mucha demora en este tramo debido a las constantes precauciones y limitaciones de velocidad por esta renovación, por lo que los servicios entraron en un declive muy notorio en tiempo de viaje. Como ya se veía venir el fin de la empresa, se suspendió el sistema de venta online para los pasajes, quedando relegado a únicamente la venta por boletería física otra vez. Pero damos un salto a agosto de ese año y con la demora de los servicios producto de esta renovación de vías hasta Rosario, de alguna forma había que blanquear la nueva situación del ramal. El resultado, el peor diagrama que se pueden imaginar, con el sector entre Rosario y Retiro durando unas hermosas 9 horas de ida y 11 de vuelta, sí, así como lo escuchaste.
Por otro lado, en base a esto, el cordobés quedó con un tiempo de viaje de 17 horas de ida y 20 de vuelta, mientras que el tucumano tardaba casi 29 horas de ida y 30 de vuelta. Sorprendentemente, este tiempo es más rápido que el que tenemos ahora, salvo la vía Rosario, y eso habla mucho de que también mantiene las vías NSA. Pero por otro lado, ofrecer un servicio que entre Retiro y Rosario tarda esa cantidad resulta impráctico, sobre todo sabiendo que todavía corría el rosarino con un único coche. Finalmente, el 1 de octubre de 2014, SOF se absorbe a Ferrocentral, marcando el fin de la empresa. Todas las operaciones, tanto los trenes a Córdoba y Tucumán, el tren a Villa María Córdoba y el tren de las Sierras pasaron a manos del Estado Nacional. No hubo ningún conflicto ni disputa acerca de esto, porque como se mencionó al principio del video, Ferrocentral era simplemente una empresa transitoria, por lo que NSA simplemente se retiró con esto de los trenes de pasajeros. Ferrocentral fue una empresa que nos dejó muchísimo, pero si lo hizo fue porque hay que elogiar que esto haya sido la mejor parte de la operación privada ferroviaria en mucho tiempo, en contraste con la mayoría, por no decir todas, las concesiones privadas que surgieron a partir de 1991. A pesar de la edad de sus unidades, siempre sacó a la luz un buen grado de mantenimiento. Los coches siempre estuvieron en condiciones y con buenas comodidades. Los tiempos de viaje eran indirectamente responsabilidad de su administrador, pero para los estándares de ese momento supo brindarlos en tiempo y forma y con un muy bajo índice de demoras y cancelaciones. Lo que más deberíamos aprender de esta empresa, para las de ahora y las que vengan, es tener una buena flota de vehículos con mantenimiento constante y con un plan de reserva en caso de que hagan falta, un coche comodero como la gente, urgente que trenes argentinos haga algo con esa aberración, y el buen trato del personal hacia los pasajeros. El punto donde se le resta puntos a Ferrocentral es la pobre oferta ante la cantidad de demanda. Teniendo todos los puntos a tu favor para hacerlo, no podés seguir manteniendo la misma cantidad de coches o la misma cantidad de trenes y no aprovechar todo ese flujo que vos perdés. Pero recordamos igualmente que esto también es culpa del Estado Nacional, por no haber solicitado que la empresa en su momento sume servicios a su vez que tampoco mandó los subsidios que incentivaran a hacerlo. Pero todas las falacias de Ferrocentral son algo que tranquilamente le podemos recriminar a los servicios de ahora. Sin ir más lejos, el caso de un corredor con muchísima demanda y poca oferta lo tenemos en el de Mar del Plata, donde a pesar de tener un tiempo de viaje todavía decente, los coches para hacerlo después de la cantidad de servicios que se perdieron, la atracción necesaria y una demanda gigantesca en verano, la oferta de trenes en temporada alta sigue siendo la misma, naturalizando que es casi imposible sacar pasajes apenas se liberan, y eso que el ramal a Mar del Plata debe ser uno de los muy pocos servicios que serían capaces de generar superávit si se hicieran las cosas como corresponde. Actualmente todos los trenes que operaba Ferrocentral siguen existiendo. Por una parte, el tren entre Retiro y Córdoba tiene 2 salidas semanales y tarda casi 20 horas, y por otro lado el de Retiro y Tucumán tarda unas 32 horas, ni hablar del tren a Villa María y Córdoba, que debe ser de los peores servicios diagramados, y el tren de las Sierras, que sigue teniendo una pobre cantidad de trenes diarios para la densidad poblacional que presenta los lugares por donde pasa. Y salvo el último que mencioné, todos los ramales tienen el mismo problema por las que decayeron los servicios de Ferrocentral en 2014. NSA todavía existe y siguen sin poner un solo peso en la renovación de su infraestructura, que cada año está con una velocidad más limitada. Recordemos que esta empresa finalizaba su contrato en 2022 y desde ese entonces el Estado le dio hasta 3 prórrogas en el medio de incertidumbre de saber a qué operador darle los servicios. Y salvo un giro rotundo de planes, todo indica que a la empresa se le concederá una 4ª prórroga más en un contrato que ya se terminó hace mucho tiempo. ¿Pero es factible volver a repetir Ferrocentral? Que hayamos visto el resultado de una empresa privada que haya dado un buen servicio, quizás les pueda hacer pensar que es el ejemplo perfecto para confiar en la operación de trenes regionales o de larga distancia en manos privadas, pero no sé si deberíamos volver a tener exactamente la misma idea de darle los trenes de pasajeros a las empresas de carga. Recordemos que hoy en día las vías están mucho más limitadas en velocidad y en peor estado que hace unos pocos años, salvo el tren a Mar del Plata y quizás el de Rosario. Todos los ramales fuera de Buenos Aires circulan a bajas velocidades y con demoras que suben todos los años, tanto en vías manejadas por el Estado Nacional como por las de las privadas. Hoy en día sí, por ejemplo, Ferrosur Roca se decide por operar un tren a Bahía Blanca en el estado en el que tiene las vías, sería más de lo mismo. Un tren que se tarda 24 horas y va a menos de 50 km por hora. Ferrocentral aprovechó que las vías todavía se encontraban en buenas condiciones para ofrecer tiempo de viaje tolerable y que le hicieron ganar mucha demanda. Renovar vías es algo carísimo. NSA, FEPSA y Ferrosur no lo han hecho y por eso que este tipo de obras en el país siempre las tiene que hacer el Estado Nacional.
porque nadie puede hacerse cargo de semejante costo aunque sea necesario. Pero quizás da un poco de esperanza saber que tirando una moneda al aire te pueden salir bien las cosas. Es increíble que de todos los proyectos privados, el único que haya salido bien con lo justo y necesario haya sido este. Pero para vos, ¿de qué manera este tipo de empresas podrían brindar un buen servicio? ¿Es factible que una empresa de cargas vuelva a hacerse cargo de los trenes de pasajeros? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Pero hasta acá vamos a cerrar el video del día de hoy. Vamos a finalizar la trilogía dentro de un tiempo con la historia de Trenes Especiales Argentinos, la empresa que operó el famoso Gran Capitán hasta Misiones. Mientras tanto, si te gustó esta historia, te invito a darle me gusta y a suscribirte si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. No olvides de compartir este video en tus redes sociales y seguirme en Facebook, Twitter o Instagram para enterarte de todas las novedades de mi canal. Y por último, en la descripción y en los comentarios estará el enlace de mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrarte con toda una comunidad unida por este contenido ferroviario y donde vas a poder comunicarte conmigo. Sin más que decirles, yo soy Gogi Gertino y nos vemos y hasta la próxima.